Y las respuestas las voy a hacer muy puntuales y voy a platicar un poquito de cada una de ellas. La primera, ¿es necesario en su caso la renovación de un pacto fiscal? Me parece que sí. Recordemos que el último gran pacto fiscal, la última gran reunión hacendaria que tuvimos, si mi memoria no me falla, la tuvimos por ahí de los 70s. Es decir, cuando incluso tuvimos en su momento la ley de coordinación fiscal, y me parece que desde esa fecha ahora prácticamente no hemos tenido nada, seguimos con esas mismas reglas de distribución de recursos, y sí creo que una de las cosas que el gobierno que venga debe preocuparse es por convocar a una convención hacendaria, no solamente fiscal, eso es muy importante decirlo, sino una convención hacendaria que abarque todos los rubros, no solamente cómo recaudamos más, cómo vamos a tener ingresos para mantener los programas que se tienen en cada gobierno, sino también cómo es que se va a gastar. No puede seguir siendo un tema netamente discrecional, no puede seguir siendo, lo decía Arturo ahorita que empezaba, simplemente para decir voy a gastar y no voy a justificar por qué, no voy a saber si existe eficiencia en ese gasto. Entonces yo creo que sí es necesaria y urgente, yo diría, no solo necesario, sino urgente, que se convoque a una nueva convención hacendaria donde, y aquí es donde entro a los detalles de la segunda pregunta que hacías, donde creo que se deben plantear, por lo menos en mi opinión, y esto lo he también dicho en algunos otros foros, es uno, que se modifique, por supuesto, o que se establezca una descentralización de los recursos públicos. La fórmula que hoy tenemos es una fórmula que concentra los recursos públicos en el gobierno federal. Si queremos fortalecer a las entidades federativas, si queremos hacerlas más eficientes en sus políticas tributarias, pero sobre todo también en su desarrollo, deben tener más recursos. Hoy la fórmula, y muchos de ustedes lo saben, que tenemos en la Ley de Coordinación Fiscal, es de que prácticamente solo el 20% de la recaudación fiscal participable se va justamente a las entidades federativas y a los municipios. Creo que ahí es donde viene, sí, quizá gradualmente se puede establecer esto, que pasemos de ese 20% de todo lo que se recauda en este país a un 30%. Es muy puntual, hemos insistido también, o insisto yo mucho en esto, porque me parece que eso ayudará a mantener esa autonomía y fortalecer a las entidades federativas y no centralizar los recursos solo en el gobierno federal. Segundo, creo que también es muy importante no perder de vista que se deben renovar las fórmulas de distribución de esos ingresos entre los estados y los municipios. No se puede seguir dando dinero solamente a estados que no hacen un esfuerzo. Yo no digo que lo vayan a lograr, pero que por lo menos hagan un esfuerzo por recaudar, un esfuerzo por ser transparentes y un esfuerzo también por eficientar su gasto y desde luego la recaudación. Sin esos tres elementos que acabo de mencionar para poder renovar estas fórmulas de distribución, no vamos a lograr nada. Si hay un estado, por ejemplo, que es eficiente en obtener más recursos, hay que darle también más recursos, porque si no vamos a tener casos como los del gobierno de Nuevo León, ¿no? Que en algún momento decían que como ellos aportaban más, en su caso iban a buscar que se replanteara todo el esquema de coordinación fiscal que teníamos. Creo que sin llegar a ese extremo sí es necesario premiar aquellos estados que recauden más. Eso me parece que es uno de los temas centrales y de ahí la modificación de la fórmula. El segundo aspecto que decía, la transparencia. Debemos premiar a los municipios y a los estados que sean transparentes. No podemos seguir permitiendo que no exista transparencia en el destino y en el manejo de los recursos. Quien sea más transparente debe recibir más recursos. Me parece que ese es el estímulo que debe darse. Y finalmente, y con esto termino, Eduardo, eficiencia, como decía, recaudatoria. Quienes más recauden, quienes sean los que generen mejores condiciones para sus propios contribuyentes a nivel local, me parece que deben ser premiados teniendo más recursos. Yo lo dejaría hasta ahí, Eduardo. Creo que son los temas que por lo menos responden a los planteamientos que nos hacen sobre si es necesario un pacto fiscal. Yo creo que sí, es necesario renovarlo, diría yo, y considerando por lo menos estos elementos.